Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. El día de hoy vengo a presentarles una estrategia que tengo que decir que me ha sorprendido un montón. Ya sabéis que no hay ninguna estrategia infalible, ninguna estrategia que acierte el 100%, pero esta vais a ver que se acerca muchísimo. Ya sabéis que en el canal presento muchas estrategias, todas hay que pulirlas, perfeccionarlas, no solamente saber cuándo entrar, sino saber cuándo salir, respetar ciertas zonas, soportes, resistencias, no me canso de decirlo. Pero vais a ver que la estrategia de hoy, por cierto, válida para 5 minutos después cada cual que la use en la temporalidad que quiera, pero en 5 minutos la verdad que me ha funcionado súper bien. Es que lo vais a ver vosotros con vuestros propios ojos. Vamos, aparte de explicar la estrategia, vamos a hacer una especie de backtesting visual para que veáis diferentes circunstancias y vais a ver cómo es que la mayoría de las entradas salen positivas. Bien, tenemos aquí la pestaña de TradingView, la pestaña de BingX también. Recordad que BingX, sobre todo para los que vivimos en España, es prácticamente la única opción que tenemos. Gracias a Dios es la mejor también porque por todas las cosas buenas que tiene, ya sabéis, tanto la cuenta demo, bajas comisiones, sin requerimiento de KIC, pero bueno, es que ya veis cómo está todo. Ahora mismo, para los que estamos en España, Binance ya sabéis que corre peligro, está otra vez en boca de todo el mundo, en los medios de comunicación otra vez estos días, a raíz de lo de BUSD, la cual ya la van a deslistar también de la mayoría de exchange, como por ejemplo Coinbase, creo que salió hoy la noticia, hoy o ayer. No permite operar en mercado de futuros a los residentes en España. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos a Bybit, que tampoco permite operar futuros a los residentes de España. La verdad que estamos aquí capados. Entonces, bueno, BingX es hoy por hoy la solución. Podemos operar en futuros desde España. ¿Por qué? Pues porque no requiere de verificación KIC, ¿vale? Con un correo y una contraseña ya está. Pero bueno, los indicadores que vamos a ver hoy no son de BingX, son de TradingView. Recordad que en TradingView analizamos y en BingX operamos. Lo digo porque siempre hay alguna persona por ahí que me pregunta, que tiene la duda y quería hacer esa pequeña aclaración. Aquí es donde hacemos las operaciones, pero nosotros vamos a buscar entradas en TradingView. TradingView es una plataforma totalmente gratuita, podemos poner hasta 3 indicadores de forma totalmente gratuita, así que es una plataforma que tenemos que tener sí o sí. Bien, nos quedamos con TradingView, vamos a la pestaña de indicadores. Aquí tenemos lo que necesitamos, quedaros bien con los nombres, escribirlo bien. Son 2 indicadores muy fáciles de buscar, ya lo estáis viendo, fáciles de escribir también, fáciles de configurar también. Vais a ver que apenas vamos a configurar nada, una configuración muy sutil nada más en estilo, pero lo mejor de todo es la eficacia y es que lo vais a ver. Bueno, vamos a darle un clic a cada indicador. Uno es el MACD Cross y otro es el SBS algo, un clic por ahí y otro clic por aquí. Nos vamos al SBS algo, entramos en la configuración. Nada, aquí muy simple, simplemente vamos a desmarcar el below buy y el above sell, nada más, simplemente, ¿vale? Entrada de datos, aseguraros de que lo tenéis así, fijaros bien en los valores, está por defecto, pero bueno, aceptamos. Y el siguiente indicador que tenemos aquí abajo lo vamos a dejar así por defecto, vamos a colocarlo un poco mejor, que se vea bien. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Por una parte tenemos el SBS algo, os voy a explicar un poco de qué van los indicadores, ¿vale? No solo entrar aquí, salir aquí, porque si no, no tiene ciencia y tampoco se aprende. Este indicador SBS algo es un indicador que se basa en un algoritmo de rotura de pivote para dar señales de compra y venta, como las que tenemos por aquí, ¿vale? Estos cartelitos de buy y de sell. También tiene en cuenta la acción del precio. Todo lo que estoy comentando es según nos comenta el creador del indicador, ¿vale? Tiene en cuenta la acción del precio y también tiene en cuenta algunos indicadores básicos como pueden ser el MACD y el ADX para así dar buenas señales de entrada, ¿vale? Y es que a la vista está, ¿vale? Por eso os decía que este indicador, mirar dónde está el cartel de buy, mirar lo que hace el precio, mirar este cartel de Shell, mirar el precio, ¿vale? Cartel de Shell, aquí una bajada más pequeñita, pero fijaros que son pocas señales las que da, pero mirar que el precio va la mayoría en la dirección correcta. Esto, a ver, yo no puedo hacer backtesting desde aquí en 5 minutos, ya que no tengo la versión Pro ni Premium de TradingView, pero bueno, como veis, podemos hacer un paseo por la gráfica e ir viendo los movimientos donde nos marca
marca cartel, ¿vale? Mirar Shell para abajo, ¿vale? Y así podríamos seguir mirando la gráfica, compra, venta, mirar, otra compra aquí, otra compra aquí. Bueno, ya estamos viendo que el SBS algo me da unas entradas bastante correctas. Pero bueno, ya sabéis que con un indicador solo no hacemos nada, a no ser que sea un multi-indicador, ¿vale? Que los hay, como por ejemplo nuestro indicador Quotex Inversiones que tenemos para la estrategia 101, no es un indicador cualquiera, es un multi-indicador. En un indicador solo tenemos las bandas de Bollinger, tenemos una EMA, tenemos cálculo del RSI, tenemos cálculo del estocástico, tenemos un montón de cosas en un solo indicador. Para quien no lo sepa, es el indicador que usamos en los directos. Los directos los hacemos lunes, miércoles y viernes a las 22 hora española. Pero en este caso es un indicador que solo nos arroja entradas de compra y de venta, entonces necesitamos un apoyo más. Ahí es donde entra a juego el MACD Cross, ¿vale? Del MACD hay un montonazo de variantes, es exagerado, y esta es una de ellas, MACD Cross. El MACD Cross, según el creador del indicador, se puede utilizar tanto para identificar tendencias, pero también el impulso, así como la dirección y la duración de dicha tendencia, ¿vale? Entonces bien, ahora que ya lo tenemos todo, vamos a proceder a explicar la estrategia y ver dónde haríamos las entradas, dónde entramos, dónde salimos, gestión de riesgo, etcétera. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros, y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles, criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USBT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bien amigos, ya estamos aquí de nuevo. Vamos a proceder a explicar la estrategia. Como estáis viendo en pantalla es todo bastante simple. Tenemos una variante del MACD y por otro lado este indicador que me va a arrojar unas señales de venta y de compra. Vamos a ponernos donde queráis porque ya veis que la mayoría de las operaciones ya las estamos viendo que el precio se va en la dirección que nos marca el SBS, pero como os digo, no vale con un indicador, hay que tener otra confirmación. Para eso vamos a usar el MACD Cross. ¿Cuál sería la entrada, por ejemplo, para entrar en una venta o lo que viene a ser en el mercado de futuros un short? Bien, en el momento que nos aparezca el cartelito, tenemos que mirar lo que está sucediendo en el MACD. Vamos a trazar una línea, muy bien, ahí la tenemos. Y en el MACD tenemos que estar por debajo del nivel 0 con barritas de color rojo. Fijaros que el nivel 0 no lo tenemos marcado, podéis marcarlo si queréis, simplemente le dais aquí al más y trazáis una línea, ¿vale? Muy fácil. Se ve fácil, todo lo que pasa del nivel 0 hacia arriba van a ser barras de color verde, todo lo que pasa del nivel 0 hacia abajo van a ser barras de color rojo. Bien, si tenemos el cartel de Shell y aparte tenemos barras de color rojo, es donde vamos a hacer una operación en short. Recordad que esta estrategia es a 5 minutos. Nosotros aquí entraríamos a vela cerrada. Esta es nuestra vela de confirmación, entraríamos a vela cerrada, que es la siguiente vela. Ahí tomaríamos nuestra posición. Bien, vamos con lo que más de cabeza lleva a la gente, a la mayoría de la gente, que es la gestión de riesgo. Vale, ya sabéis que siempre tenemos que buscar primeramente un techo y después un suelo, o lo que viene a ser una zona de resistencia y una zona de soporte. Muy bien, tenemos una zona de resistencia por la parte superior, tenemos una zona de soporte por la parte inferior, pero bueno, para la gestión de riesgo no nos sirve solo con eso. Necesitamos buscar zonas entre el techo y el suelo, necesitamos buscar diferentes zonas. ¿Para qué? Pues
para saber dónde colocar nuestro stop loss y nuestro take profit o toma de ganancias. En este caso yo estoy viendo una zona muy clara aquí arriba. De hecho, esta zona, si la alargamos, veis que coincide también con esta zona de aquí. Resistencia, soporte, resistencia de nuevo, soporte de nuevo, y aquí, pues bueno, como veis aquí está actuando también de resistencia. Entonces, por eso yo siempre recomiendo no pegar aquí el stop loss, porque es que os va a sacar de la operación. Si ponemos aquí el stop loss, os saca fuera de la operación y mirad después todo lo que os habéis perdido de ganancia, ¿vale? Así que nos apartamos, ya está, no pasa nada. Si vamos con un 5X, no tenemos por qué tener miedo, lógicamente si confiamos en nuestro análisis y en lo que estamos haciendo, ¿vale? Toma de ganancias, bueno, pues aquí esto ya depende del perfil de trader que tenga cada uno, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, tenemos una zona por ahí, que bueno, esta zona es muy escueta, tenemos esta otra zona por aquí que me va dejando esta zona de resistencia, por otro lado, veis que me va dejando aquí una zona de soporte y otra zona de soporte. Yo, ya os digo, sinceramente, aquí es donde yo buscaría mi toma de ganancias, ¿vale? Perfil conservador. Si tenemos un perfil de trader que nos gusta ir un paso más allá, podemos seguir la estructura del mercado. Vemos que aquí tenemos una zona de soporte, la cual veis que después viene a buscarla de nuevo. Así que en ese caso alargaríamos la operación y aquí es donde llegaríamos a tocar nuestro profit. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Fijaros qué gestión, qué stop loss y qué take profit en comparación. Bien, vamos a ver el caso contrario. Ya veis que mirad, tenemos aquí una, tenemos aquí otra, tenemos un montonazo, aquí una venta, como veis, venta. Mirad dónde nos da la venta y hasta dónde baja el precio, ¿eh? Por eso estoy diciendo que esta estrategia, las señales que nos da el SBS son muy buenas. Aquí si entramos a vela cerrada, en este punto de aquí, veis que después el precio, mirad hasta dónde cae. Puede parecer poco, pero es que si vamos rascando en cada operación, cada una que nos da, mirad aquí, esta operación de compra, esta otra operación de compra, que es básicamente la que vamos a ver ahora, ¿vale? Igual me da a ver una que otra. Bien, aquí es todo lo contrario, ¿vale? Aquí nos marca el cartel de buy para entrar en long y aquí lo que necesitamos es que estemos por encima del punto cero con barras de color verde. Entramos a vela cerrada, igual, es lo mismo. Nosotros no entramos en esta vela, entramos cuando termina la vela y empieza la siguiente, ¿vale? Este sería nuestro punto de entrada. Vamos con la gestión de riesgo, a ver qué gestión de riesgo haríamos aquí. Bueno, aquí tenemos dos zonas que ya las estoy viendo muy claras. Una es esta, que es básicamente el suelo principal o el soporte principal, pero aquí tenemos otra zona que no podemos tampoco dejarla atrás, ¿vale? Ni que pase desapercibida, ¿vale? Muchas veces se nos puede escapar por ahí alguna zona, pero hay que intentar visualizarlas sin usar ninguna herramienta de estas tipo soportes y resistencias en automático, ¿vale? Que hay un montón de herramientas en TradingView que te marca zonas de soporte y resistencia en automático. Hace poco subí un vídeo donde presentaba un indicador de soportes y resistencias, no hace mucho, podéis buscarlo en el canal, hace 3 o 4 vídeos, y básicamente después os daba mi opinión al final del vídeo, y mi opinión era que lo preferentemente es intentar localizar nosotros estas zonas sin falta de ningún indicador, ¿de acuerdo? Bien, fijaros, zona de soporte, y mirar aquí esta otra zona que he marcado aquí, mirar, zona de resistencia por aquí, zona de soporte por aquí, zona de resistencia por aquí otra vez, así que aquí hay que apartarse un poco de esta zona. Esta otra zona ya está muy alejada, a no ser que nos pille en un momento que el mercado se caiga todo para abajo, entonces sí nos pillaría, ¿vale? Pero ante eso no podemos hacer nada, ni hay indicadores que sirvan para eso, ¿vale? Aquí ponemos nuestro stop loss un poco apartados de esta zona por si acaso el precio vuelve a tocar esta zona, ¿vale? Esta zona que ahora mismo está actuando de resistencia aquí es fácil que vuelva a actuar, pero en este caso de soporte, ¿vale? No sé si en un futuro lo hace, y sí lo hace, miradlo, aquí lo tenéis, ¿vale? Es que esto no es algo que me esté yo... Miradlo, ahí lo tenemos, me he ido a buscar la misma zona y el precio viene y se detiene justo aquí. Qué coincidencia, ¿no? No, amigos, no es coincidencia, yo no creo en las coincidencias, ¿vale? Bien, toma de ganancias. Ahora sí que vamos a mirar el historial de atrás, porque imaginaros que estamos aquí en la operación. Estamos aquí, acabamos de abrir la operación, sí podemos marcarnos nuestro stop loss por la información pasada, pero ¿qué take profit te ponemos aquí en esta operación? Hay que mirar para atrás, el historial, arriba,
Podría ser, una zona, Mirad aquí, ¿vale? ¿Tenemos aquí una zona? Sí, tenemos aquí una zona, ¿vale? Vamos a marcarla. Pero bueno, antes de eso, ¿qué veis? Y antes de eso veo esta otra mecha. Ah, la tenemos. Bien, vamos otra vez donde estábamos. Genial. Y estamos en el mismo lugar que antes. Mirad, tenemos una zona más agresiva y otra zona aquí más conservadora, ¿vale? Tenemos dos take profit. Este más conservador, demasiado conservador, porque aquí, fijaros, la ganancia sería muy pequeñita y sin embargo mirar el otro, ¿vale? Si aguantamos la operación hasta aquí arriba, ¿vale? Ahí sí, estamos hablando de casi un 2%, el cual con un 5X sería, estamos hablando de un 10% en una operación, ¿vale? Como os digo, no hay ninguna estrategia milagrosa, que no os vendan chocolatinas, ¿vale? Eso no existe. Sí que podemos jugar con los porcentajes aquí son buenos, saltan la vista, no hay más que ver esto, ¿vale? Mirar donde nos arroja un cartel de Shell, mirar lo que hace el precio, mirar otro cartel de Shell, mirar el precio, buy, veis que sube, otro cartel de buy, el precio sube, ¿vale? Como veis, este indicador es muy bueno, pero si lo compaginamos con otro indicador como puede ser el MACD Cross en este caso, y aparte tenemos una buena gestión de riesgo y de capital, entonces es ahí donde vamos a encontrar el éxito, ¿vale? Bueno, ya he dicho esto, amigos, en primer lugar, si os ha gustado el contenido, dejarle un like y un comentario, y por favor suscribirse al canal, es la única manera de que yo pueda seguir subiendo contenido de este tipo. Por otra parte, dejando un like y un comentario positivo, ya sabéis que estáis participando indirectamente en futuros sorteos que estoy haciendo periódicamente, ¿de acuerdo? Bien, ya he dicho esto, me despido de vosotros, amigos, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!